Muchísimas gracias. Con su permiso, presidente. Para poder explicar la importancia que han tenido tanto la reforma de 2020 como la que actualmente se está discutiendo en la Cámara de Diputados para el sistema de pensiones, hay que primero entender el ayer, los sistemas anteriores, porque no hay, como dice el presidente, no hay texto sin contexto. Adelante. ¿Cómo funcionaba el sistema pensionario de 1973 a 1997, antes de la reforma nefasta del 97? Era un sistema solidario donde la pensión estaba en función del salario. Las pensiones estaban a cargo del IMSS. Te podías jubilar a los 60 años y con 10 años de trabajo, es decir, con 500 semanas de cotización. ¿Cuánto recibías? Un trabajador que ganaba 10,000 pesos se jubilaba en promedio con 10,000 pesos, prácticamente el 100% de su salario. Esto hasta el 97. Adelante. En 1995 se presentó una iniciativa por el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León el 1 de noviembre de 1995. Es la reforma del 97, aunque se aprobó en el 95, aplicó en el 97. Y aquí podemos ver la votación. A favor, 289 votos del PRI. Esta reforma, adelante, modificó lo siguiente. De entrada se cambió de un sistema solidario a un sistema de cuentas individuales administradas por las AFORES. Número 2, se incrementaron las semanas de cotización de 10 años de trabajo a 25 años de trabajo, es decir, de 500 a 1,250 semanas. Y la pensión ya no era en función del salario, ahora era en función del ahorro de cada uno y una de los trabajadores. En su momento se dijo, vamos a tener los mismos rendimientos, tenemos que modernizarnos y copiarle a otros países del mundo que ya se están yendo por las AFORES, y estos fueron los resultados. Un trabajador que ganaba 10,000 pesos se jubilaba con 2,700. Aquí lo dijo un periodista, es el sistema de los 3,000 pesitos. Adelante. Años después llegó la reforma de 2007. Esta reforma le aplicó a los afiliados al ISSSTE, es decir, a los trabajadores al servicio del Estado. Fue una propuesta elaborada en 2004 por Vicente Fox con el financiamiento y la asesoría del Banco Mundial y fue aprobada durante la administración de Felipe Calderón. Aquí podemos ver la votación: a favor 313 votos del PRI, del PAN, entre otras. ¿En qué consistió esta reforma? Adelante. Primero se introdujo el requisito de edad. Antes no requerías una edad para poderte jubilar como trabajador al servicio del Estado, se establecieron 65 años. Se pasó de un sistema solidario, igual que en la anterior, a un sistema de cuentas individuales administradas por las AFORES. Y nuevamente la pensión ya no era en función del salario, sino que era en función de lo que podías ahorrar en tu cuenta individual. Aquí está el ejemplo: una maestra que ganaba 10,000 pesos se jubila con 6,400, cuando en el sistema anterior se estaba jubilando con 10,000 pesos. Adelante. Con esta problemática y viendo cómo la gente se empezaba a jubilar ya bajo este sistema, es que se decidió presentar una iniciativa de reforma a la ley del IMSS. El presidente Andrés Manuel López Obrador la presentó el 29 de septiembre de 2020. Vale la pena señalar que fue una reforma que prácticamente se aprobó por unanimidad, a reserva del PRD, que votó en contra. Adelante. ¿En qué consistió principalmente? De entrada, incrementar la aportación patronal. Pasó del 5% al 13% de manera paulatina. Número 2, la disminución de comisión de AFORES. Se hizo un análisis que las AFORES en México estaban cobrando prácticamente el doble que
lo que cobraban las AFORES en la región, en otros países. Por tanto, se estableció un promedio de lo que se cobraba en Colombia, en Chile y en Estados Unidos y se estableció un tope. Solamente esta modificación a la fecha ha logrado un ahorro de 41,000 millones de pesos a favor de los trabajadores y se calcula que será un ahorro de cerca de 160,000 pesos. Aquí está la gráfica, podemos ver cuánto cobraban en 2015 y cómo es a partir de la reforma que se estabiliza prácticamente a la mitad. Adelante. También esta reforma disminuyó las semanas de cotización para jubilarte, de 25 años a 15, es decir, de 1,250 a 750 semanas, porque antes de la reforma solo 1 de cada 4 trabajadores alcanzaba una pensión. Entonces, podemos ver aquí cómo cambió si un trabajador que ganaba 10,000 pesos y que se jubilaba con 2,700, con la reforma de 2020 hoy se jubila con 6,000 pesos, pero aún así era insuficiente. Por eso se decidió presentar esta segunda reforma ahora en 2024, adelante, que impacta tanto a los afiliados al IMSS como al ISSSTE y que consiste principalmente en garantizar que los trabajadores que ganan hasta el salario promedio en el IMSS se jubilen con el 100% de su salario mediante un complemento solidario. Es decir, estamos hablando que el salario promedio en el IMSS está en cerca de 16,400 pesos. Aquí podemos ver el ejemplo. Un trabajador que gana 10,000 pesos se jubilará con 10,000 pesos. 6,000 de su pensión, ya con la reforma del 2020, más 4,000 del complemento solidario. Así garantizamos que regresar al esquema anterior donde los trabajadores se estaban jubilando con el 100% de su salario. Adelante. En resumen, antes del 97, un trabajador que ganaba 10,000 se jubilaba con 10,000. Con la reforma del 97 y del 2007 se empezaron a jubilar con 2,700. Vino la reforma del 2020, jubilación de 6,000. ¿Cuál es la propuesta? Regresar al 100%. Si ganas 10,000 pesos, que te puedas jubilar con 10,000 pesos. Adelante. ¿A quién va dirigida esta reforma? En el caso de los afiliados al IMSS, son aquellos que empezaron a trabajar después del 97 y se pensionen a partir de que entre en vigor la ley. Y en el caso del ISSSTE, a todos aquellos que se encuentren en el régimen de cuentas individuales y que se pensionen posterior a la aprobación de esta ley. ¿Qué quiere decir esto? Adelante. Que estamos hablando de una reforma del futuro. Hoy todavía son muy poquitos los trabajadores que se empiezan a jubilar bajo el régimen del 97 y del 2007. Son personas que empezaron a cotizar ya muy tarde, ya a los 50 años. Aquí podemos ver cómo en 2024 se van a jubilar bajo este régimen 18,000. En el 25, 20,000 personas, 31,000 en el 26, hasta llegar ya a 2050, donde cerca de 3 millones de trabajadores ya iniciarán a jubilarse bajo este esquema que necesita un complemento para poder ser una pensión digna. Adelante. Le pasamos la palabra al secretario de Trabajo para que nos pueda explicar cómo se pretende financiar este fondo. Muy bien, muy buenos días, con su permiso, presidente. Y bien, en seguimiento a la exposición de la Secretaría de Gobernación, recordar que la forma en la cual va a ser financiado justamente este Fondo para las Pensiones del Bienestar tiene varios conceptos que deben ser así contemplados. Por una parte, el 75% de los recursos derivados de las incautaciones por el Instituto para devolverle al pueblo lo robado. De igual manera, también los recursos derivados del proceso de liquidación de la Financiera Nacional para el Desarrollo Rural, la de Desarrollo Agropecuario. También
los recursos del 25% de las utilidades netas obtenidas de las entidades paraestatales sectorizadas en la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, por citar algunos de ellos: el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Aeropuerto Internacional de Tulum, también el Aeropuerto Internacional de Chetumal, de Palenque, de la empresa mexicana de aviación, del Tren Maya, en el caso de Marina, de aduanas, del ferrocarril interoceánico, de las Islas Marías. De igual manera, otro de los conceptos para el financiamiento de este fondo son los adeudos ante entes públicos frente al SAT y el ISSSTE. Y finalmente, los recursos de las cuentas no reclamadas e inactivas de las AFORES. Aquí mencionar que no está así aplicable este concepto a los trabajadores que se encuentran actualmente con una relación laboral activa, por lo cual las y los trabajadores del país pueden estar tranquilos que sus ahorros en las AFORES son prácticamente intocados. Muchísimas gracias. Gracias. Con su permiso, presidente, buenos días a todas y a todos. Esta iniciativa ha generado todo tipo de comentarios, críticas e incluso algunos disparates, porque esto que se ha hablado de expropiación, confiscación, robo a las pensiones de las personas que no han reclamado después de 10 años, vamos a ver por qué esto simplemente es una campaña de desinformación. La siguiente. Las cuentas ya son imprescriptibles y eso hay que señalarlo de manera muy clara. La reforma del 2020 estableció que una persona que no reclama por cualquier razón después de 10 años su cuenta, ya no tiene que ir al Poder Judicial para reclamarla, que las AFORES tenían que regresar ese dinero al Seguro Social y el Seguro Social tenerlo justo para que cuando llegara una persona se le pudiera devolver. Y esto ya pasó, eso es importante decirlo, esto ya ocurrió, hay 382 cuentas que fueron reclamadas y que fueron regresadas a sus propietarios. Entonces, la reserva del 2020 justo lo que buscó es que esto, que siempre debió haber sido así, que las cuentas fueran imprescriptibles, incluso hasta la Corte decía que era inconstitucional que las cuentas se perdieran y se quedaran en las AFORES. Si alguien la reclamaba después, aunque hubieran pasado 10 años, se les tenían que regresar. ¿Cómo? Con un mecanismo para que pasaran de la AFORE al IMSS y del IMSS al trabajador. Y la otra es que el mecanismo que se estableció en la reforma del 20 implicaba pues un traspaso importante. La siguiente. Esto es lo que ha ocurrido hasta la fecha, desde el 2020, cuando se hizo la reforma, después en 2021 se hizo la metodología con Hacienda. Este es el número de cuentas no reclamadas que ya se han devuelto al Seguro Social, un total de 259,000 cuentas por un monto de 946 millones de pesos, que ya pasaron de la AFORE al IMSS. Como podemos ver, por ejemplo, Banorte ha devuelto 284 millones de pesos. Azteca, que tiene su propia AFORE, ha devuelto 19.7 millones de pesos. Banamex, 187 millones de pesos. Coppel, 17.9 millones de pesos. El asunto es que con esta metodología establecida y también con la forma como se ha comportado el propio sistema de ahorro para el retiro, lo que debieron de haber devuelto ya son 9,360 millones de pesos para el caso de Banorte, 1,847 millones de pesos y no los 19,000 que ha devuelto Azteca, por ejemplo, en este caso. Si pueden volver al anterior. Esto es importante señalar, son 41,000 millones de pesos de lo que tiene que regresarse al IMSS, porque ahí está la subcuenta de vivienda de Infonavit, son 34,000 millones de pesos. ¿Cuánto ha regresado hasta la fecha en los últimos 2 años? 946. Pero hay un elemento adicional. Este retorno, a la hora de irse al IMSS, para que, como bien lo dijo el presidente, el IMSS sea el custodio, para que cuando una persona reclame después se le devuelva, una parte también se iba a la reserva del Seguro Social y una reserva que sí le genera intereses al seguro, pero que no hubiera podido ser utilizada para el subsidio del complemento
para llegar al 100% de las personas que se están jubilando con menos del 100% de su último salario. Es decir, las personas que se han señalado, que ganaban 10,000, que se estaban pensionando con 6,000 y que el Fondo de Pensiones para el Bienestar les va a dar esos 4,000 que le hacían falta para que entonces se vaya con los 10,000 millones, los 10,000 pesos. Para esto tendría que se forma el Fondo de Pensiones para el Bienestar. La siguiente, este caso es muy particular. Las cuentas no reclamadas de vuelta son 7,000 de las que han devuelto por 19 millones de pesos en el caso de Azteca, pero son 1,847 millones de pesos. Hay una declaración muy interesante justo del director del banco City Banamex ayer en la convención bancaria, que señala hay un tema importante, es el hecho de que se transfieran los fondos y no se pierda el derecho a la pensión. Este tipo de recursos en cuentas inactivas ya se transferían al Seguro Social, no es algo novedoso. Lo nuevo es que ahora pasarán a manos de un fideicomiso administrado por el Banco de México. Esa es toda la situación. El asunto es que algo que ya estaba ocurriendo, pero estaba ocurriendo de manera insuficiente, ahora va a pasar al Banco de México para que se pueda fondear el complemento de la pensión con el Fondo de Pensiones para el Bienestar. La siguiente, por favor. Este tema también, esto que mencionábamos, la metodología no estaba permitiendo que las Afores, y las Afores tampoco estaban regresando la totalidad de los recursos y los recursos para financiar. Incluso la Afore ha señalado que no contempla ninguna expropiación de recursos. La siguiente, el otro mito que también movilizó a muchos columnistas y desde luego a muchos actores políticos es las cuentas de los que siguen trabajando después de 70 años, que se decía, si tú sigues trabajando después de 70 años, también van a agarrar tus cuentas, tu ahorro para el retiro, aunque si no te has pensionado. Entonces se señaló que tomar ahorro de cuentas inactivas, la iniciativa mal hecha reafirma que el gobierno se quiere agandallar el dinero de las personas, en fin, una serie de comentarios. La realidad de esto, la siguiente por favor, es que en el dictamen que se discutió y se votó en la Comisión de Seguridad Social, votado en contra por los partidos de la oposición, establecía ya esto de manera muy clara. Lo anterior no será aplicable a los recursos de las cuentas individuales de aquellos trabajadores que cuenten con una relación laboral activa ante el IMSS. Es decir, los trabajadores después de 70 años, estas cuentas no son las que se estaban tomando, son las que ya eran posibles para darles a los trabajadores, pero que no eran reclamadas. Entonces, hay una diferencia importante, pero bueno, se generó mucha desinformación. La siguiente tiene que ver con quién administra el Fondo de Pensiones para el Bienestar y cuál es el fin del fondo. Y para esto, el director de Infonavit para la presentación. Gracias. Permiso, presidente. Muy buenos días a todos los compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Uno de los elementos que se ha puesto sobre la mesa es que los recursos, se van a utilizar en diversas obras y gasto corriente del gobierno, y en segundo lugar, que van a ser, incluso llegaron a decir, que estaría administrado por el Banco de Bienestar, difundiendo una mentira que confunde a las personas e infunde un miedo que no tiene nada que ver con la reforma. Si pasamos a la que sigue, la propia reforma establece, que el Fondo de Pensiones para el Bienestar será establecido en un fideicomiso por la Secretaría de Hacienda en el Banco de México. Este fondo tendrá un comité técnico integrado por los comités, por las instituciones de seguridad social distintas que aportamos recursos. En el caso del Infonavit, también las cuentas de vivienda que no son reclamadas desde 2020 se establecía que se manejaban en una reserva diferente. Como ya lo explicó el director del IMSS, este mecanismo no es novedoso, ya se avisa hoy a los trabajadores un año antes de pasar a la reserva, se administra diferente y ahora esta administración diferenciada pasará al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Este fondo, que cuenta con un comité técnico, tendrá que establecer los mecanismos, por ejemplo, de inversión. Hoy las cuentas que están en las Afores o que están en el Infonavit tienen un rendimiento anual, aun cuando están inactivas. La ventaja de este fondo es que además del rendimiento no se les cobrarán comisiones
por parte de las AFORES. Y finalmente, algo que establece la reforma de manera muy clara en el paquete de reformas, se establece que este fondo y el recurso que está ahí no podrá ser utilizado para el equilibrio presupuestario, es decir, para financiar un déficit público, tampoco podrá ser utilizado para ningún otro gasto que no esté relacionado con el gasto de pensiones. ¿Por qué? Porque, como lo decía el presidente, el derecho es imprescriptible, no se acaba nunca, es un derecho para siempre por parte de los trabajadores y por lo tanto habrá quien el trabajador o sus beneficiarios vayan a reclamar a los institutos el recurso cuando se acuerden, cuando tengan una noción de que tenían ahí un recurso, y los institutos, de manera como ya lo hacen, devolverán el recurso y también este fondo pagará los complementos de pensiones, como ya se explicaron. Muchísimas gracias. Gracias. Buenos días, con su permiso, señor presidente. Para contextualizar, queremos informarles que finalmente las cuentas de los trabajadores están seguras. En la siguiente lámina se informa que el sistema de ahorro para el retiro está compuesto por 74 millones de cuentas que acumulan recursos por más de 6 billones de pesos, de tal suerte que las cuentas inactivas corresponden a menos de medio punto porcentual del activo neto del total del sistema. En la siguiente lámina podrán apreciar que el sistema está compuesto por 10 administradoras. En primer lugar, tenemos una administradora pública, que es el pensionista. Tenemos una asociación público-privada, que es 21 Banorte, que está compuesta por el IMSS y el Banco Banorte. Tenemos 4 AFORES, que son entidades privadas nacionales, donde encontramos a Profuturo, Inbursa, Azteca y Coppel. También tenemos 3 AFORES de capital predominantemente estadounidense, que son Invercap Principal y Citibanamex, y finalmente tenemos una AFORE de origen colombiano. Como podemos apreciar, tenemos 4 AFORES que tienen activos netos superiores o cercanos a 1 billón de pesos cada uno, que se encuentran del lado derecho del lado izquierdo de la gráfica, y del lado derecho observamos que tenemos 4 AFORES que concentran el mayor número de cuentas: Coppel con 14 millones, Citibanamex con 10 millones, Azteca con 9.3 millones y Banorte con 8 millones. En la siguiente lámina podemos apreciar que, como ya se señaló, las comisiones han venido disminuyendo de manera muy importante. Desde el inicio de la administración se ha disminuido en un 44% las comisiones, pasando en 2018 de una comisión por saldo promedio de 1.01% de los activos a 0.566%. Aquí es importante señalar que 8 administradoras cobran el límite dado por el promedio entre las comisiones de Chile, Estados Unidos y Colombia de 0.57%, el pensionista, la AFORE pública, cobra la comisión más baja de 0.53% y tenemos otra AFORE en el promedio. Esto representa ya para los trabajadores dinero que ha permanecido en sus cuentas de 41 mil millones de pesos, pero proyectamos que al año 2030 van a permanecer en las cuentas de los trabajadores 166.500 millones de pesos, lo cual desde luego les incrementa su pensión. En la siguiente lámina podemos apreciar cómo incluso con esta disminución de comisiones, las AFORES siguen teniendo beneficios. Por un lado, señalar que hasta 2020 la rentabilidad de las AFORES fue más del doble que la registrada en la banca comercial. Hasta el año 2021 tuvieron ingresos de comisiones por 39 mil millones de pesos y para el año 2023 se tienen ingresos por comisiones de 30 mil millones de pesos. Esto les ha permitido solventar plenamente sus gastos de operación y con base en ello todavía tienen una utilidad neta y bruta. En el caso del año 2021 tenían utilidades de más del 16% y para 2023 se tiene una utilidad moderada del 9.6%. En la lámina siguiente se puede apreciar cómo el beneficio de la reforma en 2020, lo que corresponde al incremento de las aportaciones patronales, se refleja ya plenamente en los recursos que verán los trabajadores en sus cuentas. En el periodo entre 2023 y 2030, los trabajadores recibirán en sus cuentas 1.5 pesos adicionales en sus cuentas, lo cual generará un incremento en los activos y desde luego incrementará sus pensiones. Pueden ver en la gráfica del lado derecho que los activos están proyectados pasar de más de 6 billones de pesos a prácticamente 22 billones de pesos, con lo cual el sistema de ahorro para el retiro acumulará recursos aproximadamente por el 40%.
0.95% del PIB. En la siguiente lámina podemos apreciar y enfatizar que en el Fondo de Bienestar las cuentas están totalmente seguras porque serán administradas por un comité técnico financiero donde confluirán las autoridades financieras como Banjico, la Secretaría de Hacienda, la propia CONSAR, el Infonavit, el ISSSTE y el Seguro Social, desde luego. Como ya lo señalaba, el volumen de los activos que estarán adscritos al Fondo del Bienestar será menor al 0.4% de los activos y el número total de cuentas corresponde al 5.5%. En la siguiente lámina queremos recomendar a los trabajadores que quieran saber dónde está su Afore. En la CONSAR estamos para atenderlos en el 55 13 28 5000 y también pueden conocer el estado de cuenta de su Afore a través de la aplicación Afore Móvil o del portal Afore Web. Lo pueden realizar únicamente proporcionándonos su número del Seguro Social y su CUR. Es cuanto, señor presidente. De pensiones. Decía la Secretaría de Gobernación está dirigida a quienes cotizan después de junio del 97. ¿Qué pasará con quienes cotizan antes, empezaron a cotizar antes del 97? A ver, pues yo creo que debe ser el mismo sistema, ¿no? Sí, es el anterior. A ver, aquí muy rápido nomás la primera, si me la ponen para… Los que en el 97 es cuando se da la reforma de Zedillo. Incluso, pero antes del 97, pues son la mayoría de los jubilados actuales, ¿no? Los que se han venido pensionando son los que se pensionan a través de pensiones del IMSS, que tenían el sistema solidario. Entonces, realmente la afectación viene a partir del 97 con esta reforma de Zedillo, porque a partir de ahí es cuando ya no es este sistema solidario, ahora te vas a las Afores. Entonces inicias a laborar después del 97 a partir de cuentas individuales administradas por las Afores y como ya nada más te vas a jubilar con tus ahorros, con lo que vas ahorrando en tu cuenta de retiro, aquí están los rendimientos, ¿no? La siguiente, ya, aquí está. Ganabas 10,000, te jubilas con 2,700. Entonces, estos son los que realmente viven la problemática mayor. Son los trabajadores, hoy son poquitos que se han jubilado bajo este esquema, ya se están jubilando un poco mejor, porque después del 97 vino la reforma del 2020, adelante, que como ya aumentó, como ya aumentó la aportación y como se hizo este cambio en el tope de las Afores, adelante, ahora ya no te jubilas con 2,700, ahora te jubilas con 6,000, en el mismo ejemplo de 10,000. ¿El 97 se están jubilando con el 100%? Hay varios que se están en un ejemplo de 10,000 pesos. Claro que si tienes un salario mayor, entonces no todos se jubilan con el 10%, pero se jubilan con porcentajes mucho más altos que el esquema del 97, que van del 80 al 85, al 90 y hasta varios del 100%. ¿Con qué semanas cotizadas o con qué edad estarían ajustándose a esa jubilación? Con las reglas del 2020, que pasó en la ley ya de 1,250 a 750, con una progresividad hasta llegar a 1,000 semanas en 2030. Estos son actualmente los requisitos para poderte jubilar, porque en el 97 se aumentó a 1,250, 25 años. Entonces, ¿qué es lo que generó? Que muy pocos podían alcanzar una pensión, casi nadie alcanzaba a lograr estas semanas de cotización. Es muy alto, 25 años, porque no es que la gente no trabaje 25 años, es que tiene que cotizar al Seguro Social 25 años, trabajan mucho más, pero como sabemos, pues muchas veces trabajas y luego sales del mercado laboral formal y vuelves a regresar. Entonces, los que alcanzaban este umbral pues eran muy pocos. Por eso se decidió en 2020 que se tenían que bajar los requisitos y eso ha generado que muchas más personas puedan alcanzar una pensión. No olvides suscribirte a mi canal y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbás Academic en Twitter, en Instagram y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como Balbás Academic JC.
Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias.